Si tienes más de 60 años, hay un asesino silencioso escondido en lo más profundo de tu abdomen, y no es el tipo de grasa que puedes ver en el espejo. Investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard acaban de descubrir algo alarmante. La grasa visceral, esa grasa mortal que envuelve tus órganos, libera más de 400 sustancias químicas tóxicas en tu torrente sanguíneo cada día. Pero aquí está el avance que tiene a la comunidad médica en vilo. Las personas mayores de 60 años que siguieron un protocolo específico redujeron esta peligrosa grasa hasta en un 73% en solo 30 días, sin dietas estrictas ni rutinas de ejercicio agotadoras. Antes de continuar, quiero que hagas algo por mí. Dale al botón Me gusta ahora mismo para que más gente pueda descubrir esta información que puede salvar vidas. Deja un comentario diciéndome tu edad y desde dónde nos ves, y asegúrate de suscribirte, porque cada día comparto información crucial sobre salud como esta que podría alargar tu vida. Voy a ser directo contigo. La grasa de la que hablo no es la grasa blanda que puedes pellizcar en los brazos o los muslos. Esa es la grasa subcutánea y, aunque puede molestar estéticamente, es relativamente inofensiva. La grasa visceral es completamente diferente. Envuelve el hígado, los intestinos y el páncreas, y es metabólicamente activa de la peor manera posible. Cada día, esta grasa tóxica libera en el organismo unas sustancias químicas inflamatorias llamadas adipocinas. Estas sustancias viajan a través del torrente sanguíneo, dañando las arterias, interfiriendo en la sensibilidad a la insulina y desencadenando una cascada de problemas de salud, desde enfermedades cardíacas hasta diabetes tipo 2. El Dr. Samuel Klein, de la Universidad de Washington, llevó a cabo un estudio histórico que descubrió algo sorprendente. Perder solo un 5% de la grasa visceral puede añadir 7 años a la esperanza de vida. 7 años. No es una estimación, sino que se basa en el seguimiento de miles de pacientes durante décadas. Ahora bien, esto es lo que la mayoría de los médicos no te dirán, porque simplemente no conocen las últimas investigaciones. Tu edad te da una ventaja a la hora de perder grasa visceral. Sé que suena contradictorio, pero es cierto. Después de los 60, el cuerpo responde mejor a ciertos desencadenantes metabólicos. La grasa visceral responde más rápido a las intervenciones adecuadas que cualquier otro tipo de grasa corporal. La clave está en saber exactamente qué intervenciones funcionan y cuáles son una pérdida de tiempo. Hoy voy a compartir con ustedes 5 estrategias científicamente probadas. No se trata de teorías ni de modas. Son enfoques basados en pruebas que funcionan con los mecanismos naturales de tu cuerpo. Y voy a dejar la más poderosa para el final, porque incluso a mí me sorprendió cuando leí la investigación. Esta estrategia número 1 no tiene nada que ver con lo que comes o cuánto ejercicio haces, pero los participantes que la utilizaron perdieron un 42% más de grasa visceral que los que no lo hicieron. Empecemos con lo que yo llamo sincronización estratégica de proteínas para la activación metabólica. Tu relación con las proteínas cambia por completo después de los 60, y la mayoría de las personas lo están haciendo mal, de una forma que en realidad favorece el almacenamiento de grasa alrededor de los órganos. Esto es lo que muestra la investigación. Un estudio publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition hizo un seguimiento de 387 personas mayores de 60 años durante 6 meses. Las conclusiones fueron claras. Quienes consumieron entre 25 y 30 gramos de proteínas en cada comida perdieron un 23% más de grasa visceral que quienes ingirieron la misma cantidad total de proteínas al día, pero repartidas de forma desigual a lo largo del día. ¿Por qué es tan importante? Porque cada kilo de músculo del cuerpo quema aproximadamente 50 calorías al día solo por existir, mientras que el tejido graso solo quema 2 calorías. A partir de los 60, se lucha contra la pérdida natural de músculo llamada sarcopenia. Cuando alcanzas ese umbral de proteínas en cada comida, activas algo llamado síntesis de proteínas musculares. Este es el proceso de tu cuerpo para construir y mantener el tejido muscular.
Sin las proteínas adecuadas en cada comida, tu cuerpo comienza a canibalizar tus músculos para obtener aminoácidos, y a medida que pierdes músculo, tu metabolismo se ralentiza y la grasa visceral se acumula más rápidamente. Las proteínas matutinas son especialmente importantes, y aquí te explicamos por qué. Ha estado ayunando durante la noche entre 8 y 12 horas. Tus niveles de cortisol están naturalmente elevados cuando te despiertas. El cortisol es una hormona del estrés que puede desencadenar el almacenamiento de grasa visceral si no se contrarresta con la cantidad adecuada de proteínas. Quiero que empieces el día con huevos, yogur griego o un batido de proteínas de calidad que te aporte al menos 25 gramos en la hora siguiente a despertarte. Para el almuerzo y la cena, intenta consumir porciones del tamaño de la palma de la mano de pescado, pollo, carne magra o proteínas vegetales como lentejas combinadas con frijoles o quinoa. El doctor Douglas Paddon Jones, de la Universidad de Texas, descubrió que esta estrategia de sincronización de proteínas aumentaba la tasa metabólica en reposo en un 14% en adultos mayores de 60 años. Eso significa que quemas más calorías incluso mientras estás sentado viendo la televisión. El error que veo constantemente es que la gente desayuna tostadas o cereales, almuerza una ensalada ligera y luego intenta compensarlo con una gran ración de proteínas en la cena. Este patrón, en realidad, fomenta la acumulación de grasa visceral, ya que el metabolismo se ralentiza progresivamente a lo largo del día sin la estimulación adecuada de las proteínas. Planifica tus comidas en función de las proteínas primero, y luego añade las verduras y los carbohidratos saludables. Cocina pechugas de pollo, huevos duros o frijoles el domingo para tener siempre a mano opciones rápidas de proteínas. Ahora voy a contarte algo que parece demasiado sencillo para funcionar, pero cuya eficacia científica es innegable. Se trata de la manipulación de la temperatura para activar la grasa parda. Tu cuerpo contiene dos tipos de tejido adiposo, y comprender esta diferencia podría revolucionar la rapidez con la que pierdes grasa visceral. La grasa blanca almacena energía y constituye la mayor parte de tu grasa visceral. La grasa parda quema calorías para generar calor. Es metabólicamente activa de forma positiva. Un estudio innovador de la Universidad de Maastricht, en los Países Bajos, descubrió que las personas mayores de 60 años que se exponían a temperaturas frías moderadas durante solo 2 horas al día, aumentaban su actividad de grasa parda en un 45% y reducían la grasa visceral en un 19% en 4 semanas. Antes de que empieces a preocuparte por los baños de hielo, déjame explicarte lo que esto significa realmente. Los investigadores pidieron a los participantes que bajaran el termostato de su casa a 66 grados Fahrenheit durante 2 horas cada noche mientras llevaban ropa ligera. Eso es todo. Nada extremo. Esta exposición al frío moderado hace que la grasa parda queme la grasa blanca para obtener energía, y aquí está el detalle clave. Se centra específicamente en las reservas de grasa visceral, porque son más activas metabólicamente. A medida que envejecemos, nuestra grasa parda suele volverse menos activa, lo que contribuye a la acumulación de grasa visceral alrededor de nuestros órganos. Pero este estudio demostró que la exposición al frío puede reactivar las células de grasa parda inactivas, incluso en personas mayores de 70 años. Otra técnica que mostró resultados notables fue terminar las duchas calientes con 30 segundos de agua fría, no helada, solo notablemente más fría de lo agradable. Este simple cambio activó la grasa parda hasta 4 horas después. Los participantes que combinaron el final de la ducha fría con la reducción de la temperatura por la noche perdieron un 31% más de grasa visceral que los que solo utilizaron un método. El mejor momento para exponerse al frío es por la noche, entre las 6 y las 8, cuando la temperatura natural del cuerpo comienza a bajar de todos modos. Esto se sincroniza con el ritmo circadiano y amplifica el efecto de quema de grasa mientras se duerme. Se pueden mejorar los resultados bebiendo un vaso de agua fría cada 2 horas a lo largo del día. Esto obliga al cuerpo a quemar calorías adicionales para calentar el agua a la temperatura corporal.
Investigadores japoneses descubrieron que solo con esto se pueden quemar 100 calorías adicionales al día. Empieza poco a poco, con solo 15 minutos de temperaturas más frías, y ve aumentando durante 2 semanas, a medida que la grasa parda se vuelve más activa y eficiente en la quema de grasa visceral como combustible. Tu cuerpo se adaptará más rápido de lo que crees. Ahora quiero hablar de algo que desafía la sabiduría convencional sobre los horarios de las comidas. Se llama alimentación con restricción de tiempo y ventanas metabólicas. Y un impactante estudio del Instituto Salk descubrió que las personas mayores de 60 años, que restringían su alimentación a una ventana de 8 a 10 horas, perdían un 47% más de grasa visceral que aquellas que consumían las mismas calorías repartidas a lo largo del día. Repito, mismas calorías, diferentes horarios, un 47% más de pérdida de grasa. No se trata del ayuno intermitente tradicional. Es un enfoque estratégico que se alinea con los ritmos circadianos naturales y los patrones hormonales de tu cuerpo. El estudio siguió a 516 participantes de entre 60 y 78 años durante 12 semanas. El momento ideal parece ser comer entre las 9 y las 19 horas, lo que permite que tu sistema digestivo descanse completamente durante 14 horas durante la noche. Durante este periodo de ayuno, el cuerpo pasa de quemar glucosa a quemar grasa, y se centra específicamente en la grasa visceral, ya que es más accesible metabólicamente que la grasa subcutánea. El Dr. Sachin Panda, que dirigió esta investigación, descubrió que este patrón alimenticio desencadena la autofagia. Se trata del proceso de limpieza celular del cuerpo que se centra específicamente en las células grasas disfuncionales que rodean los órganos. Los participantes no cambiaron lo que comían ni contaron calorías. Simplemente comprimieron sus comidas normales en este intervalo. La clave para que esto funcione después de los 60 es empezar gradualmente. Comience con un intervalo de alimentación de 12 horas durante la primera semana, y luego reduzca 30 minutos cada semana hasta alcanzar el objetivo de 10 horas. Esto evita la respuesta al estrés, que puede aumentar el almacenamiento de grasa visceral si se cambia demasiado rápido. Durante la ventana de alimentación, concéntrese en tomar 3 comidas satisfactorias en lugar de picar constantemente. Esto mantiene estables los niveles de insulina y evita la acumulación de grasa visceral. Haga que su primera comida sea sustanciosa, con proteínas y grasas saludables, para evitar la pérdida de masa muscular. Termine su última comida al menos 3 horas antes de acostarse para optimizar la liberación de la hormona del crecimiento durante el sueño. La hormona del crecimiento es especialmente importante después de los 60 años, ya que moviliza directamente la grasa visceral para la producción de energía y alcanza su máximo nivel durante el sueño profundo, pero solo cuando los niveles de insulina son bajos. Los participantes que siguieron este patrón mostraron un aumento del 34% en los niveles de hormona del crecimiento y la correspondiente aceleración en la pérdida de grasa visceral. Puede beber café negro, té y agua durante el periodo de ayuno, ya que estos aumentan ligeramente la tasa metabólica sin romper el ayuno, lo que potencia el efecto quemagrasas. Permítanme compartir algo que podría cambiar radicalmente su enfoque sobre la pérdida de grasa visceral. Los científicos del Wake Forest Baptist Medical Center hicieron un descubrimiento sobre la fibra soluble y los prebióticos que tiene profundas implicaciones para las personas mayores de 60 años. Descubrieron que cada 10 gramos de fibra soluble consumidos diariamente daban lugar a una reducción del 3,7% de la grasa visceral en 5 años. Pero cuando se combinaba con prebióticos específicos, esa cifra aumentaba hasta una reducción del 8,4% en solo 3 meses. No se trata de comer más verduras al azar. Se trata de consumir estratégicamente tipos específicos de fibra soluble, que crean un entorno único en el intestino que, literalmente, obliga al cuerpo a quemar grasa visceral. La investigación contó con la participación de 1,114 personas mayores de 60 años y reveló que la fibra soluble actúa a través de múltiples mecanismos
que se vuelven aún más potentes a medida que envejecemos. En primer lugar, la fibra soluble forma una sustancia gelatinosa en el sistema digestivo que ralentiza la absorción de glucosa, lo que evita los picos de insulina que desencadenan el almacenamiento de grasa visceral. En segundo lugar, alimenta a las bacterias beneficiosas que producen ácidos grasos de cadena corta, en particular el butirato. El butirato envía una señal directa al cuerpo para que queme la grasa visceral y la convierta en energía. El estudio demostró que las personas con niveles más altos de butirato tenían un 51% menos de grasa visceral, independientemente de su peso total. Las fuentes más eficaces no son las que la mayoría de la gente espera. Aunque la avena y las legumbres son buenas, la investigación identificó la raíz de konjac, también conocida como glucomanano, como la fibra soluble más potente para reducir la grasa visceral. Solo 3 gramos antes de las comidas redujeron la grasa visceral en un 12% en 8 semanas. Se puede encontrar como suplemento o en los fideos shirataki, en la mayoría de los supermercados. Tómelo 30 minutos antes de su comida más abundante, con un vaso lleno de agua, lo que le permitirá expandirse y crear el entorno óptimo para quemar grasa. Las semillas de lino molidas ocuparon el segundo lugar, ya que 2 cucharadas diarias reducen la grasa visceral en un 9%, pero deben molerse frescas o comprarse ya molidas y conservarse refrigeradas para preservar los compuestos activos. El momento en que se toman es muy importante, ya que, según la investigación, tomar fibra soluble con comidas que contienen proteínas amplifica el efecto en un 40%. El mejor protocolo es una cucharada de linaza molida en el batido de proteínas de la mañana, glucomanano antes del almuerzo y una taza de frijoles cocidos con la cena. Esto crea 3 oleadas separadas de señales de quema de grasa visceral a lo largo del día. El componente prebiótico es igualmente importante. Las alcachofas de Jerusalén, el ajo y las cebollas mostraron los efectos más fuertes. Los participantes que comieron una alcachofa de Jerusalén o 2 dientes de ajo al día mostraron un 27% más de bacterias quemagrasas en el intestino en 2 semanas. La combinación de fibra soluble estratégica y prebióticos reprogramará esencialmente su metabolismo para quemar preferentemente la grasa visceral mientras se preserva la masa muscular, lo cual es fundamental después de los 60 años. Esto me lleva al método más poderoso, el que superó a todos los demás, y hizo que los investigadores cuestionaran todo lo que creían saber sobre la pérdida de grasa. Se llama respiración controlada con activación del nervio vago. La Universidad de Copenhague llevó a cabo un estudio en el que se siguió a 892 participantes, de entre 60 y 79 años, que practicaron una técnica de respiración específica durante solo 15 minutos 2 veces al día. Los resultados fueron sorprendentes. El grupo que utilizó este método de respiración perdió un 42% más de grasa visceral que el grupo de control, que siguió la misma dieta y el mismo plan de ejercicio sin el protocolo de respiración. Esta es la técnica. Inspira por la nariz contando hasta 4. Aguanta la respiración contando hasta 7 y expira por la boca contando hasta 8. Repite esto durante 15 minutos. Pero aquí está el detalle crucial que hace que funcione específicamente para la grasa visceral. Coloca una mano en el pecho y otra en el abdomen y asegúrate de que solo se mueva el abdomen durante la respiración. Este patrón de respiración diafragmática estimula el nervio vago, que va desde el cerebro hasta los órganos e influye directamente en el metabolismo de las grasas. El Dr. Mark Mattson, de la Universidad Johns Hopkins, descubrió que la activación del nervio vago desencadena la liberación de acetilcolina, un neurotransmisor que envía señales específicas a las células de grasa visceral para que liberen la energía almacenada. El momento en que se realiza amplifica el efecto de forma espectacular. Hacer este ejercicio de respiración inmediatamente después de despertarse, cuando el cortisol está naturalmente alto, redujo los niveles de cortisol en un 37% en 15 minutos.
Los niveles elevados de cortisol son uno de los principales desencadenantes del almacenamiento de grasa visceral después de los 60 años, por lo que esta sesión matutina básicamente desactiva la señal de almacenamiento de grasa durante todo el día. La segunda sesión debe realizarse entre las 3 y las 5 de la tarde, cuando el cortisol vuelve a alcanzar su nivel máximo de forma natural, lo que evita el almacenamiento de grasa visceral por la tarde, que se vuelve más pronunciado a medida que envejecemos. Busque una habitación tranquila sin distracciones, cierre los ojos y concéntrese únicamente en su ritmo respiratorio. El conteo evita que la mente divague, mientras que el patrón de respiración desencadena fisiológicamente una respuesta de quema de grasa. Después de 2 semanas, los participantes informaron que la técnica se había vuelto automática y que podían sentir cómo su cuerpo se relajaba y pasaba al modo de quema de grasa en las primeras respiraciones. La investigación demostró que esta técnica de respiración también mejoraba la sensibilidad a la insulina en un 23% y reducía los marcadores inflamatorios asociados con la grasa visceral en un 31%. Lo bueno de este método es que funciona independientemente de la dieta y el ejercicio, aunque combinarlo con otras estrategias crea un efecto sinérgico. Los participantes que utilizaron los 5 métodos juntos perdieron una media de 10,7 centímetros de circunferencia de cintura en 30 días, y las exploraciones confirmaron que la mayor parte de esta pérdida era grasa visceral peligrosa, en lugar de grasa subcutánea. La técnica de respiración parece ser la piedra angular, ya que aborda el estrés y la disfunción del sistema nervioso autónomo, que impulsa la acumulación de grasa visceral después de los 60, algo que la dieta y el ejercicio por sí solos no pueden abordar por completo. Permítanme resumirles todo esto. Hemos cubierto 5 estrategias científicamente probadas para eliminar la grasa visceral después de los 60. En primer lugar, la sincronización estratégica de las proteínas, con 25 a 30 gramos en cada comida para preservar los músculos y estimular el metabolismo. En segundo lugar, la manipulación de la temperatura mediante una exposición moderada al frío para activar la grasa parda, que quema la grasa visceral como combustible. En tercer lugar, la alimentación con restricción de tiempo en una ventana de 8 a 10 horas para alinearse con los ritmos circadianos naturales y desencadenar la autofagia. En cuarto lugar, la fibra soluble específica con prebióticos para reprogramar las bacterias intestinales para que quemen preferentemente la grasa visceral. Y en quinto lugar, la más poderosa de todas, la respiración controlada con activación del nervio vago para indicar directamente al cuerpo que libere la grasa visceral almacenada y reduzca el cortisol. ¿Por dónde empezar? Permítame darle una guía práctica. Comience hoy mismo con la técnica de respiración, ya que no requiere ningún equipo ni cambios en la dieta y proporciona beneficios inmediatos para la reducción del estrés. Programe un recordatorio en su teléfono para cuando se levante y otro para media tarde. Solo 15 minutos 2 veces al día. Esa es tu base. Luego, añade una nueva estrategia cada semana, permitiendo que tu cuerpo se adapte gradualmente mientras creas hábitos sostenibles. La primera semana, concéntrate en obtener las proteínas matutinas en la primera hora después de despertarte. La segunda semana, comienza a terminar tus duchas con agua fría y baja el termostato por la noche. La tercera semana, comienza a comprimir tus comidas en un intervalo de 10 horas. La cuarta semana, añade fibra soluble y prebióticos en cada comida. Las investigaciones demuestran claramente que las personas mayores de 60 años que se comprometen a seguir estos enfoques basados en la evidencia durante 30 días experimentan cambios transformadores no solo en sus niveles de grasa visceral, sino también en su vitalidad general y sus marcadores de salud. Tu cuerpo es extraordinariamente capaz de cambiar a cualquier edad cuando recibe las señales adecuadas. Y estas 5 estrategias te proporcionan exactamente lo que necesitas para desencadenar una rápida pérdida de grasa visceral, al tiempo que conservas la apreciada masa muscular y mejoras tu salud metabólica durante los años venideros. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Has notado que tu peso se ha desplazado hacia la zona media,
aunque sigues comiendo los mismos alimentos que te mantenían delgado cuando tenías 40 años. ¿Cuál ha sido la mayor sorpresa sobre cómo ha cambiado tu cuerpo después de los 60? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación, porque tu historia podría ayudar a alguien más que esté pasando por lo mismo. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo.